Y ahora tenemos la presencia del doctor Danilo Petrone, director asociado del Hospital San Felipe, y la doctora Brenda Balvis, que es neumonóloga. De estos, de neumonóloga y neumóloga, vamos a hablar en un instante. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Antes de entrar en el tema, que es realmente muy importante, yo tenía una duda. Es decir, oficialmente la Real Academia no tiene registrado neumonólogo. Usted lo puede buscar por todos lados, no existe. Sí existe neumólogo. Sí. Pero ¿qué pasa? Ustedes los médicos tienen el diccionario de términos médicos. Claro, exacto. Y ahí lo acepta. Claro, sí. Así que... Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. En España, neumólogo. La Sociedad Española es neumólogo y, bueno, acá en Latinoamérica neumólogo. Sí, neumólogo porque lo he visto en todos lados. Y antes era tisiólogo, que creo claro, que era por la tuberculosis. Por la tuberculosis. Claro. Porque los primeros especialistas eran para la tuberculosis. ¿Cómo está el tema de la gripe A? No, de acuerdo a lo que se esperaba el año pasado, porque el año se divide en lo que se llaman semanas epidemiológicas, y las enfermedades estacionales que aparecen o empiezan a aparecer con el frío, uno ya sabe cuántos pacientes van a estar afectados en esta altura del año, y de acuerdo a lo que se esperaba el año pasado, estamos dentro de lo esperado. No hay un brote epidémico para nada, Miguel, y los casos que estamos viendo con síndromes gripales o lo que llama ahora enfermedades tipo influenza son los que ya se esperaban de acuerdo al cálculo que se hacía el año pasado. Ahora, ¿qué ha habido? ¿Un adelantamiento en cuanto a la virulencia del tema? No de la virulencia, pero sí los primeros casos se esperaban a mediados de este mes, de mayo, y aparecieron las primeras semanas de mayo, y entonces se hace como, se refiere a que se adelantaron los primeros casos en las semanas epidemiológicas que te contaba. Pero bueno, eso va cambiando de acuerdo al clima de cada año, son enfermedades estacionales y que empiezan a aparecer cuando cae la temperatura, ¿no? Un dato que me llamó la atención esta mañana, esto lo comentaba Ismael Pasaglia, que de la cantidad de jubilados que hay en San Nicolás, muy poco el número que se vacunó. Sí, más de 65 años, las recomendaciones y las normas vigentes de vacunación prácticamente dicen que tiene que ser obligatoria después de los 65 años. Y todavía no se ha vacunado ni el 30%, de los que uno presume que se beneficiarían con la vacunación, que es la gente de más de 65 años. Doctora, ¿y estamos a tiempo de vacunar todavía? ¿Ya está terminando mayo? Sí, lo ideal es vacunar durante el mes de marzo, porque el virus empieza a circular de marzo a septiembre, pero bueno, siempre por cuestiones de fabricación de vacuna y de entrada al país llega un poco más tarde. Pero sí, se espera que hasta septiembre haya circulación viral, así que se está a tiempo de vacunar. Uno tarda 15 días aproximadamente en adquirir las defensas, así que todavía estaría protegido 2 o 3 meses de circulación viral. Hay ciertos mitos en torno de la vacuna, ¿no? Danilo. Sí, porque cuando en el 2009, cuando aparece esta nueva cepa del virus, y se hizo una nueva vacuna, y cuando siempre aparece una nueva vacuna hay ciertos sectores de la medicina mundial que tienen temores en que aparezcan efectos indeseables relacionados con las vacunas, ¿no? Pero quédense tranquilos que esta vacuna es muy segura, y ya todas las organizaciones internacionales la recomiendan y hablan de una vacuna muy inocua. Por supuesto que pueden aparecer algunos efectos indeseables en una población de alto riesgo que son mínimos, como síndromes febriles asociados a la vacuna, pero eso de ninguna manera debería... Pone en riesgo a la No, en absoluto. Y hay que generar la vacunación de acuerdo a las normas. Y las normas, Miguel, seguramente lo nombró Ismael hoy, menos de 2 años hay que vacunar a todos los chicos, es casi obligatoria. En los adultos de más de 65 años también. Y después también es obligatoria en las embarazadas en cualquier mes de la gestación, en el periodo inmediato de puerperio, cuando da a luz la mujer también hay que vacunarla, y en toda la población de cualquier edad que tenga factores de riesgo para inmunosupresión o debilitamiento inmunológico, que son las enfermedades crónicas, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, las enfermedades oncohematológicas. En todos esos pacientes, independientemente de la edad,
está casi obligada a la vacunación. En el puerperio, diríamos, las embarazadas y las madres de nenes menores de 6 meses, claro, porque se empieza a poner vacunación de los 6 meses a los 2 años, así que las puérperas de bebés de menores de 6 meses tienen que vacunarse. Doctora, ¿qué sintomatología le puede hacer imaginar en el primer contacto que tiene con un paciente que puede estar cursando una gripe A? Esto es muy importante para el médico que atiende por primera vez al paciente, para los médicos clínicos de cabecera. Lo importante es diferenciar lo que es el resfrío común de lo que se llama síndrome tipo influenza. No tiene sentido indagar si es gripe A o gripe estacional, porque la mortalidad es muy similar y porque se sabe que la mitad son uno u otro, y no varía el pronóstico, ni el tratamiento, ni las medidas que hay que tomar. Una cosa es el resfrío común, que es una persona que tiene... Pero esto es lo que trae mucha confusión. Claro. Una cosa es el resfrío común, que es la persona que tiene febrícula, que está congestionada, que tiene agua por la nariz, que tiene secreciones respiratorias, que es un cuadro más solapado. Sí, que es más molesto que otra cosa, ¿no? Claro, y otra cosa es la gripe, que se caracteriza casi excluyentemente por fiebre, y fiebre alta a veces, mucho quebrantamiento del estado general, dolores musculares, y casi nada de síntomas de secreciones respiratorias, de rinorrea, o poco por lo menos. Es como que hay que afinar el lápiz un poco en lo que puede ser una gripe o un síndrome tipo influenza, y lo que puede ser un resfrío común. Ahora, en esto del tema de la vacuna, de mucha gente que se niega a vacunarse, porque cuentan así la experiencia: yo me vacuné tal año, y ese año a partir me de resfrié ahí varias veces, entonces yo no quiero... Y uno dice, bueno, de pronto alguien por ignorancia puede actuar, pero yo a veces lo he escuchado de gente con cierto nivel, digo, ¿cómo puede ser que no estén informados y que hay una separación absoluta entre lo que es un resfrío y lo que es una gripe? Sí, ¿no? Está muy bien demostrado que hay que vacunarse y que disminuye el riesgo de contagio y disminuye las formas graves de la enfermedad. Y después, bueno, en medicina y en cuestiones sanitarias siempre hay muchos mitos, y que tiene que ver con el desconocimiento y la falta de información, y en eso cumple una función muy importante los medios de información, que son los formadores de opinión, ¿no? En este caso, después de la epidemia del 2009, cuando muta el virus y aparece un nuevo virus, también se generó todo un temor y una serie de mitos en la población general, que costó mucho tratar de evacuar de resolver esas falsas creencias en la población, y sobre todo muchos, incluso médicos en el mundo, empezaron a hablar de los efectos indeseables de las vacunas. Entonces se creó toda una psicosis universal en todo el mundo, y en algunos países ya lo resolvieron y en otros países no tanto. Pero hay que recordar que este tipo de vacunas, al no estar en el calendario de vacunación, no es obligatorio, digamos. Todavía la gente sigue hablando de los efectos indeseables de las vacunas. Sí. Y nunca lo hacen, por ejemplo, de las vacunas que sí están en el calendario y que son obligatorias, como la cuádruple, la triple. De eso nadie se pregunta. Esas las aceptan. Y sí, porque son obligatorias, claro. En ese sentido, aclarar dos cosas. Primero, que existe una reacción inmunitaria a la vacuna que puede generar fiebre, que se da hasta en un 10% de los vacunados, pero que de ninguna manera es que haya adquirido la gripe contra la que se produce la vacuna, diríamos. La OMS sigue indicando la vacunación porque se sabe que en los grupos de riesgo, y se extiende a la población en general, ahora es peor contraer el virus de la gripe que la reacción pequeña que puede generar la vacuna. Y otro punto es que la vacuna de la gripe protege solo contra la gripe. Dentro de las enfermedades virales solo te protege contra la gripe. Uno puede adquirir rinovirus, adenovirus, coronavirus, un montón de virus que producen resfrío, que producen cuadros similares, pero que no tienen la letalidad o la morbilidad que tiene la gripe. Lo mismo ocurre con la vacuna que se llama de la neumonía, que protege contra un tipo especial de infección respiratoria producida por neumococo, por una bacteria que es muy frecuente y puede ser muy mortal en ciertos grupos. Y esa se coloca cada 5 años, ¿no? Hay dos vacunas. Una que es la que fue la tradicional y que se encuentra disponible en el medio público, que se llama Pneumo 23, que se realiza un refuerzo a los 5 años. Si uno se vacunó después de los 65 años, es una dosis única. Y si se hizo la primera dosis antes de los 65 años, a los 5 años corresponde un refuerzo. Actualmente, que todavía no está en medio público, salvo para los niños, que está dentro del calendario obligatorio, existe otra vacuna que es conjugada, que se llama Prevenar 13, que es una dosis única en el adulto.
y en el niño sí son 3 dosis, que ya está dentro del calendario obligatorio. Ahora, en caso de concretarse, de detectarse un caso de gripe A, en este momento es el tema que estamos hablando, primero hay una certificación de laboratorio, ¿verdad? Sí, pero hoy por hoy a los pacientes ambulatorios no tiene ninguna utilidad clínica pedirle el hisopado, que es el método para hacer el diagnóstico específico, porque la gripe en su conjunto, independientemente de cuál es el virus, el acercamiento terapéutico es el mismo. No tiene ninguna utilidad clínica, Miguel, diferenciar entre si es gripe A o gripe B. Ninguna utilidad clínica. Sí, en los pacientes que están internados y que tienen algún cuadro grave, todavía el Ministerio de la Provincia y de la Nación recomiendan en los pacientes internados, pediátricos y adultos, hacerle el hisopado y tratar de identificar qué tipo de virus es el que lo está afectando. Pero en el paciente ambulatorio no tiene ninguna utilidad clínica. Ya incluso las recomendaciones es que no se hisopen más, porque uno presume que la mitad de los pacientes que consultan con gripe, la mitad de esos pacientes van a ser gripe A. Y se trata igual, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, se le puede indicar reposo solamente y que se aísle para no seguir contagiando, y cuando los pacientes tienen algún cuadro grave o son de alto riesgo, por lo que decíamos al principio, hay algún tratamiento específico que se le puede agregar al tratamiento habitual de la gripe. Doctora, para los casos de cirugía programada, ¿se exige que el paciente esté inmunizado contra la gripe para evitar un probable no en particular, contagio, ¿no? La indicación es la misma a los grupos de riesgo y se puede extender a toda la población independientemente que tengan una cirugía. Pero el hecho de ser sometido a una cirugía, pregunto desde la ignorancia, ¿puede disminuir su grado de defensa por la cirugía misma, por lo que el hecho que va a protagonizar, y eso puede ser una puerta conviene que esté abierta? vacunado si va a ir a una cirugía y va a estar en un medio hospitalario, y además depende qué cirugía tenga indicada, pero casi siempre es por una condición de salud también que seguramente lo pone con una susceptibilidad mayor a contraer. ¿En qué casos se debe apelar siempre con el consejo médico a antibióticos? Antibióticos en general no es para el síndrome gripal, pero muchas veces cuando la infección por el virus, o sea, la gripe o la influencia, puede generar infecciones intercurrentes, que luego de un par de días de padecer la infección viral puede ser que se sobreinfecte por una bacteria. Pero y en ese caso es conveniente agregarle antibióticos, pero eso siempre lo resuelve el médico. Eso no debe automedicarse nunca de entrada. Claro, en ningún caso, no, pero en esto también puede ser muy... Y en los periodos en la estación del año donde se presume que hay mucha circulación de estos virus, es conveniente que ante cualquier síntoma siempre consulten al médico, porque el médico es el encargado del primer eslabón diagnóstico y de diferenciar lo que puede ser un cuadro banal, sin ningún tipo de complicaciones, como es el resfrío común, de un cuadro más complejo. Y eso solamente lo puede hacer el médico, recurriendo a su experiencia y a su conocimiento. No se puede hacer en la farmacia, ni con un vecino, ni con un familiar. Ante la menor sospecha tienen que consultar al médico, sobre todo dentro de las primeras 48 horas, para que el médico separe la paja del trigo y defina en un primer momento si puede tratarse de un síndrome gripal o si es un resfrío común. Aquí en San Nicolás, por los contactos que pueda tener a través de la actividad en consultorio, doctora, ¿hay muchos casos bajo sospecha de estar portando gripe, ser portadores de gripe en este momento? No tantos, todavía no tantos. Yo, que me dedico a todo lo que es leí una información de que hay un chiquito que está en tratamiento ambulatorio. ¿Eso tiene que ver algo el hospital? No, pero es posible que haya. Es posible. Yo conozco adultos que el cuadro sugieren firmemente un síndrome gripal, una enfermedad tipo influencia. Y como ya le digo, todos los pacientes que tienen hoy un cuadro similar a la gripe, es probable que muchos sean gripe A. Ya prácticamente no habría que en la fase ambulatoria diferenciarlos. Hay que hablar de gripe. ¿Y qué hay que hacer, por ejemplo? Estamos hablando de tratamientos ambulatorios, es decir, que reside en su domicilio. ¿Qué hay que hacer con el resto de la familia? ¿Cómo protegerse de un posible contagio? En general, esto rige tanto para la gripe, para el resfrío, para neumonías, para cualquier infección respiratoria. Se contagia por lo que se llaman las gotitas de flush, gotas, microgotas que salen de la boca al toser, al hablar, al reírse.
Entonces lo que hay que limitar es el contacto, diríamos, tan cercano, tomar mate, compartir utensilios de cocina, hay que tener cuidado con los niños, que a veces uno le prueba la comida y da, diríamos, o besos en la boca o muy cerca o ese tipo de cosas. Ventilar bien la casa, que la persona que está cursando una infección tenga su vaso, sus cubiertos, sus elementos de higiene, básicamente eso. El hábito de tomar mate es peligroso para y cuando alguien está cursando una infección respiratoria, conviene que durante unos días, por lo menos... Supongamos, pensemos en la buena fe, que porque está cursando a lo mejor no tiene síntomas todavía y ya tiene... Y el periodo de incubación es imposible de detectar, y por ahí, bueno, ya se produjo el Muy contagio. riesgoso, pero... es muy riesgoso. Hay una cosa interesante, Miguel, que en epidemiología se sabe o se conoce cuál es la cantidad de pacientes que es capaz de infectar un paciente ya enfermo. ¿Ah, sí? Sí, y la gripe, el síndrome gripal, no es una de las enfermedades más contagiosas. Se dice que desde que el paciente se enferma hasta que se cura o fallece, en ese periodo de enfermedad que es capaz de infectar y de contagiar, un paciente con gripe va a contagiar aproximadamente a 4. O sea, cada paciente enfermo es posible que contagie a 4. Y lo más contagioso... Y eso después se va reproduciendo, porque claro, son 4. Es 4 más 4 más 4. Y así se calculan la capacidad de una enfermedad de producir una epidemia. Y la enfermedad más contagiosa hoy en el mundo es el sarampión. El sarampión y la tos ferina, que gracias a Dios hay vacuna para eso. Ajá. Por eso es que no se ven epidemias, ¿no? Claro. Y por eso es que cuando mutó el virus de la gripe, que ya en el 2009 produjo una epidemia, por esa capacidad de contagiar y de favorecer exponencialmente el crecimiento de la enfermedad, no había vacuna. Entonces éramos todos susceptibles a ser contagiados. La tos ferina y el sarampión es por lo contrario, hay muy pocas personas que son capaces de adquirir la enfermedad, que se llama susceptibilidad, porque están todos vacunados, porque la vacuna es obligatoria. Claro, claro. Si más gente se vacunara con esta vacuna que tenemos a disposición, menos población susceptible habría, y de esos 4 que decimos que son capaces de enfermarse, se enfermaría 1 o 2. Y así es como se baja la contagiosidad de las epidemias, ¿no? Instalado el caso, doctora, ¿qué medicación utilizan para tratar un caso de gripe? Cuando uno sospecha fuertemente una gripe, la medicación que se indica se llama oseltamivir. Lo ideal es indicarlo antes de las 48 horas de comienzo de los síntomas. Está a disposición en el medio público y también en las farmacias. Son comprimidos, se toman 2 por día, uno cada 12 horas durante 5 días. Y si no es real, porque está igual no tiene la misma utilidad que un antibiótico en el caso de una infección bacteriana. Como se sabe, las infecciones virales son más complicadas de tratar, y lo que hace la medicación es acortar el tiempo de duración y evitar formas graves. No, la pregunta que quería focalizar es esta. Tienen la presunción de que es gripe, pero como hay que actuar inmediatamente, proceden a medicarlo con el... Está indicado en sí en los grupos que tienen riesgos de complicaciones, claro, digo, de la gripe. Y el hecho que después no sea gripe no le trae inconveniente haber tomado la medicación. No. Y lo que acaba de decir la doctora en la última frase es muy importante, porque la gente, si no, se desespera para conseguir se llama antiviral, pero solamente los grupos de riesgo está indicado. No es que el médico sospeche un síndrome gripal y le recete el medicamento a todo el mundo en el que sospecha la gripe, solamente a un grupo que tiene altas chances de tener complicaciones. Cuando uno habla de complicaciones de la gripe es neumonía, internaciones, insuficiencia respiratoria o muerte, ¿no? Los médicos sabemos muy bien quiénes son los grupos que se pueden complicar, y a esos grupos el médico le da el antiviral, no a todos los síndromes gripales, a un pequeño grupo que no debe llegar al 10%. En mi caso, que hago neumonología, son prácticamente todos grupos de riesgo, porque son personas que tienen de base una enfermedad respiratoria en general. ¿Deja alguna consecuencia padecer una gripe? No. Depende cómo se resuelva, pero se cura, digamos, como cualquier... Se cubre todo el periodo, sale adelante, está bien la persona. ¿Puede tener alguna consecuencia de haber padecido la gripe? No, para nada. No, por es ahí una etapa superada que se borra. Depende también cada persona, sus enfermedades de base. En general, en los pacientes respiratorios puede que después de un cuadro viral
que de lo que se llama más una hiperreactividad bronquial o más frecuencia de broncoespasmos durante ese año, diríamos hasta que se recupera totalmente el epitelio respiratorio, pero no más que eso. No es como otras enfermedades, las neumonías, la tuberculosis a veces deja más secuelas en los pulmones y bueno, se comporta diferente, pero la gripe en general no. Una recomendación final. Miguel, y para que quede bien en claro, porque si no, tratar de llevarle tranquilidad a la gente. La gripe es una enfermedad muy contagiosa, como decíamos recién, un infectado puede contagiar aproximadamente a 4, pero la tasa de complicaciones del síndrome gripal es muy baja, prácticamente menos del 1%. Hoy se dice que es el 0.01, o sea, 1 de cada 1000 pacientes con gripe es probable que tenga una enfermedad grave, 1 de cada 1000. Lo que pasa es que al haber tantos enfermos es cuando uno ve que ve las complicaciones habituales, sobre todo cuando trabajan en medios donde hay internaciones, ¿no? Pero es una enfermedad generalmente autolimitada, la inmensa mayoría, casi todos, se controla y andan muy bien, y algunos pacientes fundamentalmente tienen complicaciones que son los muy grandes, los más de 65, los muy chiquititos, menos de 2 años. Y hay un grupo de riesgo de tener complicaciones que son esos pacientes que tienen, además de la edad, en cualquier edad, otras enfermedades concomitantes. Pero es una enfermedad en realidad con muy poca tasa de complicaciones, o sea que no hay que no hay que asustar a la población, pero que sí que se ocupe de tratar de la higiene personal, como decía la doctora, y fundamentalmente la vacunación. Claro. Porque en todas las ciudades estamos viendo que la población objetivo, que el objetivo de que se vacune, no está recurriendo a los medios públicos para vacunarse. Y eso no solo no protege al individuo que no se vacuna, sino a toda la sociedad. Claro. Por eso que hablamos de la población susceptible de enfermarse. Entonces, recomendar que se vacune es una buena práctica. ¿Alguna recomendación final, doctora? No, lo mismo que decía el doctor, diríamos, de llevar un poco de tranquilidad, sí las medidas de índole personal, de ventilar la casa, de cuidarse del frío. La higiene de manos, por ejemplo. Higiene de manos, consultar precozmente cuando uno tiene síntomas a su médico de confianza. Y bueno, básicamente también no fumar, le digo lo mismo que le digo a mis pacientes, no fumar. Eso... agregarle un tóxico más a todo el problema. Exactamente, es otro factor que baja las defensas, como dice. Muchas gracias, doctora. No, por favor, gracias a usted. Ha estado con nosotros la doctora Brenda Balvis, neumonóloga, y el doctor Danilo Petroni, que es director asociado del hospital. Gracias, Danilo. Muchas gracias, Miguel.